Vamos a iniciar, vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros, nos has permitido la vida, nos has dado entendimiento, comprensión y Señor, que en esta mañana podamos aprender más de tu palabra y que podamos ser fieles a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos a ver de manera... Vamos a ver los libros y vamos a empezar con los evangelios y vamos a ver 4 detalles, o sea que vamos a hacerlo en forma de lista. Es acerca de, va a ser, empezamos, bueno, los evangelios. Sería libro o libro. Fecha, lugar y versículo claro. Y empezamos con los evangelios. Entonces, las fechas son un posible del 45 al 55 y esto va a ser un aproximado. Así van a ser en algunos, otros ya van a ser un poco más exactos, pero de todas maneras más o menos es entre 45 y 55. Le pongo esta raya para que sepan cuál es cuál. Ahorita vamos a ver los versículos claves.
Vamos a ver el versículo clave en cada uno. ¿Listo? ¿Ya terminaron? Quiero que ustedes observen dónde están. Y empezamos. Y aquí en Mateo, obviamente va a ser en el libro que lo está indicando. Y es en el 1:21. Y dice Mateo 1:21. Y ahorita vamos a ver cada uno de los versículos claves. Dice ahí en 1:21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Ese es el Mateo. En Marcos, vamos ahora a Marcos. Es en el capítulo 1, versículo 1. 1:1. Que dice, Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, y eso es la clave en Marcos, Hijo de Dios. Entonces, bueno, y ahorita vamos a ver los evangelios, ¿verdad? Vamos a estar checando los 4 y los sinópticos y por qué se les dice así. Y después vamos a Lucas. Capítulo 1. Dice en el 1:27, y a una virgen desposada, bueno, desde el versículo 26, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, desde el versículo 26, 1:26, y bueno, para esta clase vamos a tomar en cuenta estos versículos claves. Después vamos a Juan. Vamos a Juan, capítulo 20. Versículo 30 al 31. Dice así, Juan 20, 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Capítulo 20, versículo 30. ¿Listo? Ahí mismo, bueno, en la siguiente hoja es Hechos 1, del versículo 1 al versículo 5, que es el tratado hacia Teófilo. Hechos 1, 1 al 5. Y bueno, ahora saquen sus hojas de los demás libros que los vamos a ver, el tiempo y lo que sería también la fecha.
¿Listo? De las cartas. ¿Ya lo tiene? Ahí lo tiene Fernando. Hasta atrás. Voltea todo tu hojas. Hasta atrás, así. Ese. Ahí dice de los libros. Dice ahí Gálatas, Efesios, 2. Y más adelante dice la fecha. ¿Sí se dan cuenta? Bueno. ¿Cuántos la tienen? Nada más Fernando. ¿Estás? Sí, ese. Sí. Y vamos a estarlo viendo de la misma manera. Nada más que ustedes ya lo tienen en las hojas, nada más lo voy a apuntar. Así que van a ir siguiendo. Y eso es para que se quede en el video. ¿Listo? Entonces empezamos. Y lo vamos a empezar, pero ustedes lo van a estar checando. Vamos a ponerlo en el orden que está en la Biblia. Y bueno, empezamos con Romanos, después ¿sí, verdad? No va a poner Colosenses. Y yo creo que sí, las vamos a poner. Y vamos a... Bueno, ustedes me van a indicar para irlo colocando aquí la fecha que ahí sugiere. Romanos 57. Primera de Corintios. Segunda Gálatas. 49. Efesios. 60. Filipenses. ¿Cuál? Colosenses. 60. Primera a los Tesalonicenses. Segunda. Lugar. Romanos. Y en Corinto. Éfeso. Segunda. Gálatas. Efesios. Filipenses. Colosenses. Primera a los Tesalonicenses.
Segunda. ¿Corinto o Corintio? Corinto. Oye, escuché que decían Corinto. Bueno, vamos a ver los versículos claves. Empezamos en Romanos y ya saben cuál es el versículo clave en Romanos. Romanos 1:16, búsquelo. Vamos siguiendo los versículos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este es en Romanos 1:16. Ahora vamos a 1 Corintios. Capítulo 2, versículo 1, y dice en adelante: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de él y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Del 1 al 5. Del 1 al 5. Capítulo 2, versículo del 1 al 5. Vamos a 2 Corintios. 2 Corintios. Y dice aquí en el capítulo 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sea de Dios y no de nosotros. Este es el 4, versículo 7. 4:7. ¿Ya lo tienen ahí? Después vamos a Gálatas. Tenía otro. Bueno, no lo encuentro. Bueno, es en el capítulo 3, estaba buscando otro versículo, capítulo 3 y gracias. Versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a ¿quién? ¿Se lo tienen? ¿A los quiénes? A los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa
del Espíritu. Y entonces es capítulo 3, desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Y el que podemos tomar como principal entre de todos ellos es el versículo 14, que es bendición de Abraham alcanzar a los gentiles, o sea, a nosotros. Vamos entonces a Efesios. Efesios 2, 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Muy bien. Después dice Filipenses, vamos a Filipenses, y este está en Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó dice ahí, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, ahí podemos observarlo, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta ¿cuándo? ¿Y cuándo es el día de Jesucristo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ajá, pero ¿qué va a pasar con nosotros? La tribulación. No, que tú te vas a quedar, yo no. Sí. El arrebatamiento, sí, pues, de la tribulación, ¿qué? Yo no. Ahora, la segunda venida de Cristo abarca desde el arrebatamiento, que viene por nosotros Cristo, y todavía se sigue siendo la segunda venida hasta lo que es cuando vengamos con Cristo y lleguemos aquí a la tierra, al Monte de los Olivos. Todo eso es la segunda venida de Cristo, desde el arrebatamiento hasta cuando vengamos con Cristo, ¿verdad? Y toquemos tierra aquí en el Monte de los Olivos. Todo eso los voy a estar enseñando un poco más adelante. Vamos a Colosenses. Otro que quiero encontrar, pero no creo. Bueno, vamos a ponerle capítulo 1, versículo es el 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Antes éramos extraños y enemigos, ahora somos reconciliados. O sea, volvemos a estar conciliados con Dios y por eso nos acepta. Es en Colosenses. Siguiente. Primera a los tesalonicenses, y pues es desde el versículo 13 del capítulo 4, de lo que ya estábamos hablando hasta el versículo 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Bueno, vamos entonces a segunda a los tesalonicenses, y aquí vamos a ver
capítulo 2, y vamos a seguir con el mismo contexto de primera, y dice, capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, ¿qué dice? Hermanos, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 1, 2. Esto es porque pensaban los de Tesalónica que ya había venido el rapto. Entonces, si ya había venido el rapto, pues entonces ellos estaban en la tribulación. Y eso pues no era así, de esa manera. Ok. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? Ya lo colocaron, ya le pusieron el versículo, porque eso se van a estar grabando los versículos para lo que es el examen que vamos a tener de este. Muy bien, entonces voy a borrar todo. Ya todos, allá atrás, Reina, todos, ¿ya? ¿Ya lo tienen todos? Muy bien. Ok, entonces, ¿cuál es la que sigue? Primera a Timoteo, segunda a Timoteo, Tito, Filemón, ¿qué más? Pero ya no viene ahí. Hebreos, ajá, ok, fecha, pasamos 1 Timoteo. ¿Cuál? Segunda. 67. Tito. 63. Filemón. 60, 61. Hebreos. Santiago, tampoco. Lugar. 1 Timoteo. Segunda Timoteo. Tito. Filemón. Y ya. Bueno, voy a poner en azul los que siguen, lo que serían en hebreo. En hebreos no se conoce, pero se cree que fue en el 65. Primera de Pedro. Santiago. Vamos a ponerlo.
A ver, fíjense. Dice Filemón, nos quedamos en Roma. Hebreos en el 65. Después dice Santiago 45, Primera de Pedro 65, Segunda de Pedro 67, Primera de Juan 85, Segunda de Juan del 90 y Tercera de Juan en el 90. Muy bien. Entonces ahí ya se tiene. Ahora vamos a en los lugares. ¿Listos? Entonces a este le voy a poner en verde. El lugar de Hebreos se ignora, así le pone. Algunos creen que lo escribió Pablo y fue obviamente desde Roma. Algunos lo creen. Otros piensan que fue otro de los apóstoles en Jerusalén o en alguno de Asia Menor, pero la verdad no se desconoce su paradero en el lugar. En Santiago es en Jerusalén. En Jerusalén, siendo él el primer pastor en este lugar, hablando después del Señor Jesucristo, que se establece después del Pentecostés. Primera de Pedro en Roma, segunda de Pedro también en Roma, y primera, segunda y tercera de Juan en Éfeso. ¿Ya lo tienen? Empezamos con los versículos claves en primera a Timoteo. ¿Sí sería? El 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ese es Él. ¿No estás apuntando? ¿Y por qué no pides? ¿Quién? ¿Yo? Entonces, ve, allá están las plumas, córrele. Pues, es que allá están las plumas de aquí, de los... Si no trae nada para la siguiente clase, su Biblia o pluma o libreta, no entren. Porque pues entonces ¿a qué vienen? Y si no tienen alguna de las cosas, me las piden. Por ejemplo, si dicen, no tengo Biblia, me las piden, nosotros tenemos. No tengo hojas, tenemos aquí en el púlpito hojas. No tengo plumas, tenemos plumas en la parte de allá atrás. Entonces, si necesitan algo, me lo piden antes de la clase, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Si no, si quieren y llegan y no lo traen, pues entonces quiere decir que no quieren estar aquí. Entonces depende de ustedes. Ustedes me piden los materiales. Después está en 2 Timoteo. 2 Timoteo. Y vamos a poner nada más uno. Es que quería poner todo, pero vamos a poner nada más eso. 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 3:16.
¿Listo? Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con, ¿qué dice? La sana doctrina. La sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Capítulo 2, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Filemón. Y eso vamos a ir a 1:21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Vamos a Hebreos 1:8. Hebreos 1:8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, cetro de equidad. Versículo 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos 1:8. ¿Listo? Listo, vamos a Santiago. Y Santiago, algunos de estos va a ser fácil poderse acordar de ellos porque son de los versículos casi lo mismo. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Listo. Santiago 1:8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Siete y 8 dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. De capítulo 2, versículos 7 y 8. Vamos a segunda de Pedro. Y vamos a poner el capítulo 2, versículo 1. 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Capítulo 2, versículo 1. Empezamos con Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9.
Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. En el 2. Ocho y 9, que bueno, lo podríamos poner desde el 7, pero dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Muy bien. Entonces ahí este es el versículo, el pasaje clave de este libro. Y tercera de Juan, y ese va a ser el versículo 5, 1:5, que dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a quienes, a los desconocidos, y hablando acerca de la obra misionera. Entonces, en capítulo 1, versículo 5. Bueno, ¿cuáles faltan? Judas y Apocalipsis. Pues vamos a terminar Judas y Apocalipsis. ¿Ya lo tienen todos? ¿Ya lo apuntaron? ¿Sí? Entonces sería Judas y Judas es en el año 70, se desconoce el lugar, y Apocalipsis en el año 95 en la isla de Patmos. Y en Judas vamos a ver el versículo clave. ¿Ya lo tienen? 1, 3. Es la de Patmos, Ponte Patmos. Muy bien, dice versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Por qué?
por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendáis ardientemente por la fe. ¿Listos? Y versículo clave. Déjame ver, aunque es el 8, pero... que pongamos también en el 8, 9. Bueno, sí, lo podemos hacer. 8 y 9. El 8 explica acerca de Jesucristo, que dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces ahí habla acerca de Jesucristo, que Él es Dios, Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, pero también dice el que es y que era y que ha de venir. ¿Y quién ha de venir? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Todopoderoso. Entonces, versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestra en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces ahí nos confirma el lugar en donde Juan estaba, ahí en el Apocalipsis, que también se llama revelación, porque nos va a revelar lo que es las profecías en esta parte. Bueno, entonces, ¿ya lo tenemos todos? Vamos entonces a tener una pausa, van a desayunar y entonces regresan para la siguiente clase. Tenemos alrededor de 20 minutos.